Bueno, esta es la última transparencia que habíamos visto de Diógenes. Y por último vamos a ver a Gorgias, perdón, por último en cuanto a los sofistas, ¿no? Yo después, ustedes vieron que, bueno, yo ya subí mis apuntes, tanto mis apuntes de clase como la presentación, PowerPoint, en formato PDF, en el aula virtual de la unidad 2. En los apuntes vieron que yo hablo, hay algunas cositas más, algunos fragmentos más de los que compartimos en clase. Y de Gorgias hay un fragmento que realmente no quiero emplear tiempo en compartirlo, pero después léanlo cuando suba esta unidad que todavía falta. Porque es bastante delirante, pero también es interesante ver hasta dónde se puede llegar con un discurso, digamos, un poco confuso, ¿no? Pero bueno, Gorgias. Nació alrededor del 480 a.C. en Sicilia y fue discípulo nada menos que de Empédocles. Fíjense, Protágoras fue discípulo de Demócrito, Gorgias de Empédocles. Bueno, la colonia de Leontinos. Bueno, esa colonia en el 424 perdió su independencia, pasó a depender de Siracusa, otra ciudad en Sicilia. Entonces Gorgias se exilió en la Grecia continental, y Gorgias en particular, aún más que Protágoras, se comenta que reunió una gran fortuna. Fíjense, así como Meliso, yo lo veo muy al pasar, ¿no? Que era discípulo de Parménides, escribió una obra que se llamaba De la naturaleza, o sea, del ser. Gorgias escribió una obra llamada De la naturaleza, o sea, del no ser. Porque justamente Gorgias trataba de atacar, hasta de burlarse, de toda la escuela parmenidia, en particular del propio Meliso. Entonces llevó el relativismo, digamos, a... una cosa es relativismo y otra cosa es nihilismo, aunque pueden estar emparentados, no digo que no. Pero yo diría que Gorgias cayó en el nihilismo más extremo, ¿no? Eh, Fíjense que, y hoy, acá es donde yo, en el libro este del no ser, él establece tres principios, argumenta a favor de los tres. Esos argumentos yo los incluí en mis apuntes, pero no los vamos a comentar acá. Probablemente es como que es una cosa, es divertido leerlo, pero realmente él argumenta que no existe nada. Primero de todo, argumenta que no existe nada. O sea, no solamente que nada cambia, como decía Parménides, o que no hay ninguna verdad absoluta, como arguía Protágoras, sino que directamente Gorgias dice que no existe nada. Pero después dice, bueno, ponele que existe, te voy a admitir que exista. Bueno, argumenta que es inconcebible para el hombre. O sea que si algo existe, el hombre no podría ni siquiera concebirlo. Y dice, bueno, ponele que te acepto que el hombre pueda concebir algo que exista. Bueno, es imposible para ese hombre que lo concibió explicarlo o comunicárselo a nadie. Bueno, y leer los argumentos de estas tres cosas es muy divertido. Los invito a hacerlo. Bueno, de hecho está en el libro de Mondolfo, que tiene en la monografía, por si no quieren esperar a que yo suba mis apuntes. Bueno, esto es lo que voy a decir de Borges. No, no. En esta historia de la ciencia considero que no es fundamental decir nada más. Muy bien, vamos a empezar con Sócrates, que es quizá el más famoso de los filósofos de los que hasta ahora hemos visto. Sócrates nació en el 470 a.C. en Atenas, era hijo de un escultor, Sofronisco, y de Fenareta, que era partera. Y se decía que Sócrates había aprendido el arte obstétrico de pensamientos, porque
Vamos a ver, en realidad Sócrates no dejó nada escrito. Todo lo que sabemos sobre Sócrates, que es mucho, es a partir de los escritos de su discípulo Platón, que escribió mucho acerca de Sócrates. Obviamente no sabemos cuánto de lo que dice Platón que dijo Sócrates realmente lo dijo y cuánto son cosas que Platón le puso a Sócrates en su boca, ¿no? Pero bueno, lo que sí Sócrates basaba sus enseñanzas a sus discípulos en el arte de la pregunta. Por eso se lo llamaba el partero de las ideas. O sea, él le preguntaba, le hacía preguntas a sus discípulos y con sus preguntas los iba llevando a los discípulos a, a sacar conocimientos que según Sócrates estaban adentro de ellos, ¿no? Eh, es un método muy interesante, es un poco lo que uno humildemente intenta con las prácticas. ah, este, exactamente lo de dar luz a las ideas era la idea detrás de Sócrates. Supuestamente él, sí, no dejó nada escrito adrede, no es que se perdieron, no es que se perdieron los escritos de Sócrates, sino que adrede él no, no escribía, ¿no? O sea, es como que él quería fundamentar la educación a partir de que cada alumno, bueno, yo, o sea, lo que digo es, obviamente si estuviéramos eh, em, con más tiempo, es interesante la interacción de preguntas, es lo que uno trata de hacer en los intervalos entre grabación y grabación, pero bueno, es interesante, por supuesto que igual, eh, este, en lo personal creo que habiendo tantas cosas por enseñar, lo ideal es un equilibrio entre ambas cosas, ¿no? O sea, eh, que el profesor cuente cosas, transmita cosas y que también haya un periodo de discusión entre alumnos y entre profesor y alumnos. Pero bueno, es interesante esto, porque aparte lo vamos a ver en muchos fragmentos que vamos a ver de los diálogos de Platón. De hecho, ya vimos uno, ¿no? Ese diálogo entre Sócrates y Teetetos. Eso es un claro ejemplo del método socrático, hacerle preguntas al alumno, preguntas, preguntas, ¿no? Que bueno, mucho de eso lo tomó Freud para su método psicoanalítico, ¿no? O sea, a través de las preguntas ir llevando a su paciente a conocerse, ¿no? A conocerse a sí mismo, que aparte vamos a ver ahora que era la máxima, si quieren, de Sócrates, el conócete a ti mismo, ¿no? Con lo cual, lo que hacía Sócrates era em, no solamente dar clases a sus alumnos a nivel diálogo, sino también ir a una plaza y participar en discusiones con colegas, con los sofistas, con dirigentes, con quien sea, ¿no? Entonces él, que se sepa, nunca escribió nada. Lo que sabemos de él se refiere más que nada a Platón, en segundo lugar a Aristóteles y en tercer lugar a Jenofonte. Con Platón y Jenofonte fueron discípulos de Sócrates, y Jenofonte escribió una obra llamada Recuerdos de Sócrates, o Memorabilia. Este, Allá por el 400 antes de Cristo, bueno, después de la muerte de Pericles hubo bastantes inestabilidades políticas en Atenas, y, y finalmente, lamentablemente, Sócrates cayó en una de esas disputas entre facciones políticas en Atenas. Fue acusado de corrupción simplemente por sus enseñanzas eh, en contra de la religión en el sentido de ponerlas en cuestionamiento. No es que fuera ateo Sócrates, pero sí por su propio método y forma de pensar, ponía en cuestionamiento un montón de creencias religiosas y también ponía en cuestionamiento un montón de leyes en Atenas. Así que, como fue obligado a retraerse de muchas de sus creencias
y de muchas de sus no creencias, él consideró que era más importante dejar como legado su compromiso con sus creencias y como le digo, y con sus cuestionamientos, como si quieren su última y más importante elección, ¿no? Y por lo tanto no aceptó retraerse de nada y fue obligado a beber veneno y bueno, murió. Y de eso no hay dudas porque hay registros, se les digo, de Jenofonte, de Platón, o sea. De todas maneras, su enseñanza tuvo un carácter religioso. Lo que pasa es que su religión tenía que ver más con cuestiones morales y no, digamos, también creía en algún dios, pero no en ese politeísmo, digamos, vulgar, ¿no? Entonces, bueno, una de las obras de Platón se llama Apología de Sócrates. Entonces, en este fragmento que les comparto, Sócrates habla de cuál es la principal misión de la filosofía, ¿no? Esto me recuerda que uno de ustedes le eh, preguntó a qué se dedica un filósofo, ¿no? Bueno, hay muchas respuestas, pero digamos, acá, esta puede ser una pregunta parcial, ¿no? Es muy parcial, digamos. Dice, supuestamente dice Sócrates, no dejaré de filosofar y de haceros advertencias y daros consejos, a vosotros y a quien se llegue hasta mí, diciéndole que como me es habitual ya, oh hombre óptimo, ¿no te da vergüenza de preocuparte de tus riquezas con el fin de que se multipliquen hasta lo que sea posible, y de la reputación y el honor, y no cuidar y tener solicitud de la sabiduría, de la verdad y del alma, con el objeto de que llegue a ser tan buena como es posible? Y si alguno de vosotros me responde que él se preocupa de ello, no lo dejaré enseguida, no lo abandonaré, sino que lo interrogaré, lo examinaré y escrutaré. Yo pienso que debía ser bastante intenso tener una clase con Sócrates, ¿no? Es como que uno terminaba bastante agotado con tantas preguntas y al mismo tiempo transformado, ¿no? Y sigue. Y si me parece que no posee la virtud, aunque él lo afirma, lo reprenderé, pues considera vil lo que es valiosísimo y le atribuye valor a lo que es sumamente vil. Y esto lo hago con jóvenes y viejos, y en cualquier parte que me encuentre, con forasteros y ciudadanos, ¿no? Yo me imagino a Sócrates en sus paseos diarios por alguna plaza, o por el ágora, o donde fuera, ¿no? Y algún colega, amigo o conocido caminando y diciendo, voy a caminar por la vereda de enfrente, no va a ser que me agarre Sócrates hoy y me haga más de una pregunta, ¿no? Porque a veces eso es verdad. Uno está en su zona de confort y a veces a todos nos ha pasado que viene alguien, un amigo, quien sea, y le hace una serie de preguntas y uno le dan ganas de decirte, ¿por qué no te metes en tus cosas? ¿No? Pero bueno, obviamente si uno tiene ganas de cambiar y de aprender y se pone en manos de un profesor como Sócrates, y bueno, está bien, se tiene que tener las consecuencias, ¿no? Entonces, eh, ¿qué está diciendo acá Sócrates? Y que una de las actividades más importantes de un filósofo es justamente cuestionarse las cosas, ¿no? Bueno, este diálogo no tiene desperdicio y tiene que ver con lo que yo les anticipé, ¿no? Que ahora voy a decir de dónde es este diálogo. ¿Cuál es quizá la primera tarea que tiene un ser humano, ¿no? Que quiere incrementar su sabiduría. Esto es un diálogo entre Sócrates y Eutidemo. Esto está escrito por Platón también. Dime, Eutidemo, ¿has ido alguna vez a Delfos? He ido 2 veces por Zeus, le responde Eutidemo. ¿Leíste entonces en algún sitio del templo la inscripción "Conócete a ti mismo"? Sí.
Les cuento, Delfos era un lugar sagrado donde había un oráculo, eh, representado por pitonisas. La gente iba ahí a hacer preguntas sobre el futuro, pero también iba a hacer ofrendas. Hay ofrendas de distintas ciudades del mundo griego. Esto está en el norte de Grecia. No me acuerdo, pero debe estar a, qué sé yo, 500 kilómetros al norte de Atenas, una cosa así. Bueno, y sigue, ¿no? ¿Y ya no te preocupaste más de la inscripción o prestaste atención e intentaste tratar de examinar cómo eres? Porque es verdad, en Delfos estaba la inscripción Conócete a ti mismo. Eso no por Zeus, porque creía que lo sabía muy bien. Difícilmente podría saber otra cosa si me desconociera a mí mismo. En ese caso, ¿crees que se conoce a sí mismo uno que solo conoce su propio nombre? ¿O quien actúa como los compradores de caballos, que no piensan que conocen al que quieren conocer, hasta que examinan si es dócil o rebelde, fuerte o débil, rápido o lento y en general, cómo están las cualidades convenientes e inconvenientes en cuanto al uso del caballo? ¿Es así también como él se examina a sí mismo sobre sus cualidades para su uso como hombre y como conoce su propio valor? Yo creo que es así, que quien desconoce su propio valor se ignora a sí mismo. Esta es otra imagen de Delfos, ¿no? Y no es evidente, perdón, me confundí, era de Xenofonte, este diálogo, me confundí con otro diálogo, del Memorabilia o Recuerdos de Sócrates. Y no es evidente también que gracias a ese conocimiento de sí mismos, los hombres reciben múltiples beneficios y sufren en cambio numerosos males por estar equivocados sobre ellos mismos, porque los que se conocen a sí mismos saben lo que es adecuado para ellos y disciernen lo que pueden hacer y lo que no. Haciendo únicamente lo que saben, se procuran lo que necesitan y son felices, mientras que se abstienen de lo que no saben, con lo cual no cometen errores y evitan ser desgraciados. Gracias también a ello, son capaces de juzgar a los demás hombres, y por el partido que sacan de ellos, se procuran bienes y evitan perjuicios. O sea, lo que está diciendo acá Sócrates es que el conocerse a sí mismo es la condición primera y fundamental para después empezar a conocer otras cosas. Fíjense que si uno esto lo transporta, lo interpola a la época actual e incluso lo interpola al mundo de la ciencia, eh, la ciencia obviamente hoy en día se nutre de los instrumentos que usamos también, ¿no? Para hacer experimentos y demás. Yo no puedo conocer la naturaleza si no conozco cómo funcionan mis propios instrumentos, mis propios equipos de laboratorio y cómo funciono yo mismo. No puedo investigar a ciencia cierta la naturaleza si no soy consciente de mi propio andamiaje epistemológico, científico. ¿Mm? O sea, realmente uno puede extrapolar muchas cosas extemporáneas. Obviamente en esta época y en el contexto en donde está hablando Sócrates, lo que está hablando son más en cuestiones morales. O sea, realmente a Sócrates le importaba muy poco el mundo de la naturaleza, es así. Le importaba más que nada el problema del hombre, cuestiones morales, éticas, y también el problema del conocimiento. Por eso nosotros lo estudiamos a Sócrates en esta historia de la ciencia, más que nada a Sócrates en cuanto a epistemólogo. O sea, eso es lo que más nos interesa a nosotros de Sócrates en esta historia de la ciencia, ¿no? Pero entonces, justamente para nosotros acceder a la sabiduría, tenemos que conocernos a nosotros mismos, porque así también conocemos nuestras limitaciones como conocedores del mundo externo. ¿Ok? Bueno, acá por eso
confundir porque a continuación hay otro fragmento de la Apología de Sócrates, de una obra de Platón, en donde, como parte del conocimiento de uno mismo, es fundamental la conciencia de la propia ignorancia. Entonces dice Sócrates, Querefonte, habiendo ido en una ocasión a Delfos, osó interrogar al oráculo. Si había alguien más sabio que yo. Entonces respondió la Pitia, ¿no? Que sea la sacerdotisa. Que yo se refiere a Sócrates, ¿no? Entonces, Querefonte le preguntó, ¿hay alguien más sabio que Sócrates? Entonces le respondió, ninguno. Entonces, oyendo tales palabras, pensé, ¿qué es lo que dice el Dios? ¿Qué se oculta en sus palabras? Esto lo dice Sócrates, ¿no? Porque yo no tengo conciencia, ni mucha ni poca, de ser sabio. Dice, o sea, Sócrates no se consideraba sabio. Entonces, ¿qué dice entonces, afirmando que soy sapientísimo? Tú crees ser sabio, pero no lo eres. Habiéndome ido, o sea, le dice, o sea, la Pitia le dice a Querefonte, ¿no? Entonces, habiéndome ido, comencé a razonar y me dije así, dice Sócrates, yo soy más sabio que este hombre, pues, por lo que me parece, ninguno de nosotros dos sabe nada bueno ni bello. Pero este cree saber y no sabe. Yo no sé, pero tampoco creo saber. Y parece que por esta pequeñez soy más sabio yo, pues no creo saber lo que no sé. Entonces, Sócrates concluye que la Pitia consideraba que Sócrates era el más sabio porque era el que más consciente era de su propia ignorancia. Esto me recuerda hace años, hubo un debate en los medios entre el entonces secretario de Hacienda de Mar del Plata y un ex secretario de Hacienda que le criticaba una serie de cosas. Entonces, y esto salió en los diarios locales, ¿no? El secretario de Hacienda respondió, fulanito tiene una ignorancia peor que la ignorancia común, tiene una ignorancia de segundo orden, porque no sabe que no sabe. Bueno, esta es la ignorancia, más allá de que si tenía razón o no, y obviamente no voy a hacer nombres ni nada. Aparte, es interesante que en un medio masivo aparezca un concepto, digamos, que pertenece al mundo erudito, que es la ignorancia de segundo orden, que sería una ignorancia acerca de otra ignorancia, ¿no? Es decir, una meta-ignorancia. Pero está bueno, ¿no? Porque está bueno que de vez en cuando aparezcan en los medios masivos cosas que enriquezcan a la población, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, eh, acá dan la tecla, Sócrates. ¿Cuán importante es para uno ser consciente de sus propias limitaciones y su propia ignorancia? De hecho, esto yo lo he comentado en más de una charla, ¿no? Así, sobre todo de divulgación, que cuando uno más sabe de un tema en particular, de la especialidad de cada uno, lo que uno hace es enriquecer la propia ignorancia de ese área. O sea, el experto en un tema, no importa cuál, es mucho más consciente de los vericuetos de las limitaciones de ese área que el que es completamente el ego en ese área. Entonces, lo que uno hace cuando se especializa en un área es enriquecer la propia ignorancia de ese área. La hace, si quieren, más sofisticada, en todo caso, ¿no? Entonces, cuanto uno más sabe que no sabe. Y tengan cuidado del soberbio que se cree que sabe, ¿no? Y disimula su ignorancia. Tengan mucho cuidado porque puede ser peligroso. Si es un soberbio a nivel, digamos, académico, bueno, puede ser un mal profesor. Si es un soberbio con poder político, bueno, puede ser muy peligroso. Volviendo a los recuerdos de Sócrates de Genófanes, dice, ¿no?, acerca de Sócrates. Se sorprendía de que no vieran con claridad que los hombres no pueden solucionar tales enigmas, refiriéndose a los principios últimos de la naturaleza. Fíjense en el siglo V.
había distintas teorías, que Heráclito, que Parménides, que Empédocles, que Demócrito, ¿no? O sea, Anaxágoras, Anaximandro, dice Sócrates, ya que incluso quienes más orgullosos están de sus discursos sobre estos temas, no tienen entre sí las mismas opiniones, sino que se comportan entre ellos como los locos. Entre los locos, en efecto, unos no temen ni siquiera lo temible, otros temen incluso lo no temible. Unos creen que ni siquiera en público es vergonzoso decir o hacer cualquier cosa, otros creen que ni siquiera pueden aparecer entre la gente, unos no respetan santuario, ni altar, ni ninguna cosa divina, mientras que otros veneran piedras, el primer trozo de madera que encuentran y los animales. Y en cuanto a los que cavilan sobre la naturaleza del universo, unos creen que el ser es uno solo, otros que es infinito en número, otros piensan que todo se mueve, otros que nada se mueve nunca, unos que todo nace y perece, otros que nada nace ni va a perecer. No me digan si no tenía bastante razón Sócrates. O sea, decir, ¿para qué meterse en estas cosas si realmente hay tantas opiniones diferentes? Que lo más probable es que en el fondo ninguno tenga razón, ¿no? Como yo os anticipé, uno de los secretos de la revolución científica fue que se volvió mucho más humilde, ¿eh? Como Galileo, que hizo experimentos con planos inclinados y bolitas que rodaban, en lugar de preguntarse de qué está hecho todo el universo y cuál es el principio último de todas las cosas, ¿no? Ya metiéndonos en lo que más nos interesa en cuanto a historia de la ciencia de Sócrates, nos metemos en cuestiones que ya empiezan a tener que ver con lo epistemológico. Entonces, Aristóteles, en su Metafísica, en el libro 1, dice, como por otra parte, Sócrates se había ocupado de dilemas éticos y no en absoluto de la naturaleza en su totalidad, como les dije, ¿no? Sino que buscaba lo universal en aquellos temas, habiendo sido el primero en fijar la atención en las definiciones. Platón lo aceptó, si bien supuso por tal razón que aquello no se da en el ámbito de las cosas sensibles, sino en el de otro tipo de realidades. Y es que es imposible que la definición común corresponda a alguna de las cosas sensibles, dado que están eternamente cambiando. Bueno, esto es una cuestión, esta última parte tiene que ver con Platón, ¿no? Pero digamos, o sea, el describimiento de Platón acerca de las cosas sensibles estén relacionadas con lo universal. Pero sí, acá Aristóteles está diciendo que Sócrates consideraba que el conocimiento del cual valía la pena ocuparse es el conocimiento de lo universal, ¿no? Ahora, si tenemos o no acceso universal, esa es otra cuestión. Bueno, ¿y qué es lo universal, no? Acá sí habla Sócrates, obviamente según Platón, en la obra Menón, otro de los diálogos de Platón. Dice Sócrates, acerca de los universales, ¿no? ¿Qué es de lo único que vale la pena ocuparse a nivel filosófico, en cuanto al conocimiento? Yo iba en busca de una sola virtud. Y he aquí que encuentro un enjambre, o sea, de muchas virtudes, ¿no? Y tomando esta imagen del enjambre, si te pregunto, ¿cuál es la naturaleza de las abejas? Me responderás que hay muchas abejas y de múltiples especies. Pero si te pregunto después, ¿qué es esto por lo cual las abejas no difieren entre ellas y son todas abejas? E igualmente las virtudes, pues a pesar de que son muchas y de muchas especies, sin embargo brillan en todas ellas una misma idea por la cual son virtudes. Suponte que alguien te preguntara, qué es la figura? Nosotros nos encontramos siempre con muchas cosas, pero yo no deseo esto, pues estas múltiples figuras, aunque contrarias entre ellas, tú dices que son todas figuras. Yo quiero saber lo siguiente, ¿qué es lo que tú llamas figuras? ¿No comprendes que yo busco lo que hay de igual en lo redondo y en lo recto, y en todas las demás figuras que tú dices? Entonces, lo que Sócrates quería indagar es lo que hay en común en distintas cosas.
Y ese es el camino hacia los universales. Y ese es el camino a el verdadero conocimiento. ¿Mm? Entonces, ¿qué tienen en común todas las abejas? ¿Qué es lo que hace a una abeja ser abeja? ¿Eh? Entonces, no me vengas con una anécdota sobre una abeja en particular que la vi volar, sino decime qué tienen en común todas las abejas. ¿Qué hay detrás del concepto de virtud? ¿Qué tienen en común todas las virtudes? ¿No? Lo bueno, lo bello, este, lo magnánimo, lo generoso, qué sé yo, un montón de cosas. ¿Qué tienen en común? ¿No? ¿Qué tienen en común las figuras geométricas? ¿Qué tienen en común lo redondo con lo cuadrado en cuanto a figuras geométricas? ¿No? O sea, entonces, para Sócrates, lo fundamental en el conocimiento era el conocimiento de los universales, que son muchos, por supuesto. Y aquí lo universal nos lleva al concepto de definición, ¿no? Y a la inducción como camino a descubrir los conceptos, los universales, ¿ok? Entonces, en la Metafísica de Aristóteles, el libro 13, nos dice acerca de Sócrates. Sócrates, por su parte, se ocupaba en estudiar las virtudes éticas y trataba, el primero, de definirlas universalmente. En efecto, de los físicos, solamente Demócrito tocó esto en muy pequeña medida y definió de algún modo lo caliente y lo frío, ¿no? En cuanto a universal, ¿no? Los pitagóricos, a su vez, se habían ocupado antes en definir unas pocas cosas, reduciendo sus nociones a los números. Por ejemplo, qué es ocasión favorable, justicia, unión. Aquel, sin embargo, refiriéndose a Sócrates, ¿no? Pretendía con razón encontrar el qué es, pues pretendía razonar por silogismos. Y el qué es constituye el punto de partida de los silogismos. Pues la dialéctica no era entonces lo suficientemente vigorosa como para ser capaz de investigar los contrarios aparte del qué es. Y si la misma ciencia se ocupa de los contrarios. Dos son, pues, las cosas que cabe atribuir en justicia a Sócrates: los razonamientos inductivos y las definiciones universales. Y ambas están ciertamente en el principio de la ciencia. Bueno, ¿qué es todo esto? Acá un poco está la noción de Aristóteles de qué es la ciencia, ¿no? Pero acá nos está diciendo que esto lo puso en claro el Sócrates. O sea, ¿de qué nos sirven los razonamientos inductivos? Y bueno, justamente, por ejemplo, ¿cómo hago yo para desarrollar o encontrar el concepto de abeja? Y bueno, observo varias abejas. Obviamente no puedo observar infinitas. Observo 1, 2, 5, 10, 20 y hago un razonamiento inductivo, o sea, un salto y conceptual. Extraigo de ese conjunto finito de abejas el concepto abeja. Y entonces aprehendo o accedo al concepto universal abeja. ¿Mm? Y entonces así, por este razonamiento inductivo, hoy llamaríamos método inductivo, descubro la definición de abeja. ¿Mm? Y lo incorporo a mi acervo cultural, lo incorporo a mi conocimiento, que mi conocimiento es conocimiento de los universales. ¿Eh? O sea, acá, si quieren entonces, según Aristóteles, Sócrates fue el que descubrió, o si quieren señalar la importancia del método inductivo para llegar a las definiciones de los universales e ir incorporándolos a nuestro conocimiento. Muy bien. Y bueno, y otra idea que tenía Sócrates, que también la va a heredar en gran medida Platón y Aristóteles, es
que ser bueno y conocer son parte de lo mismo, lo cual es bastante... Ojalá fuera cierto, ¿no? Yo no tengo muy claro que sea cierto. Supongo que educar ayuda, digamos, a ser buenas personas, pero no sé si es garantía de que uno lo sea, ¿no? Pero bueno, como ideal está bueno. Dice Aristóteles en Ética Nicómaco. Es uno de los libros de Aristóteles. El libro sexto de esta obra dice, Sócrates tenía por opinión que las virtudes eran razones, porque las hacía ciencias todas las virtudes. Pero nosotros decimos que son hábitos acompañados de razón. Preguntará alguno, por ventura, cómo se compadece que uno sienta bien de las cosas y con todo eso sea incontinente. Se refiere a Aristóteles con incontinente como que no puede evitar hacer algo inconveniente, ¿no? A esto responden algunos que el que tiene ciencia de las cosas no puede ser incontinente, porque sería cosa ajena de razón y fuerte, como Sócrates decía, que estando presente la ciencia, otra alguna cosa venciese, y llevase al hombre tras sí, forzado como esclavo. Porque Sócrates muy de veras argumentaba contra la razón, queriendo probar que no había incontinencia, porque no había ninguno que a sabiendas obrase al revés de lo que era mejor, sino por ignorancia. O sea, si uno sabe que robar está malo, si uno entra a una tienda en donde no hay nadie vigilando, se va a contener, valga, ¿no? Como para usar la palabra incontinencia, se va a contener de robar, porque sabe que es malo. Alguien que ignore que robar es malo, entra a una tienda que no hay nadie vigilando, no se va a contener y va a robar, va a cometer un robo, que está mal. Entonces, esto llevándolo a todos los órdenes de la vida, si le queremos a Aristóteles, Sócrates pensaba que el que obra mal por ignorancia. ¿Ok? Vamos a hacer una cosa. Lo que voy a hacer es simplemente, hoy vamos a tener unos minutos antes, porque ahora vamos a arrancar por Platón, así como otras clases hemos terminado después, hoy terminamos antes. Con lo cual, yo lo que voy a hacer es dejar de grabar.